Buenas tardes a todos. Para mí es un honor el día de hoy estar con todos ustedes como me dijeron hoy, creador de COSEPA, pero en realidad soy solo el administrador de COSEPA. COSEPA es la comunidad, para los que no saben, es la comunidad de seguridad patrimonial de América Latina, pero en realidad somos un grupo de amigos y colegas de seguridad que estamos juntos en una página web, en los grupos de una comunidad de WhatsApp. Es simplemente eso. En esta ocasión, hace unos días, en el grupo nuestro de COSEPA México se dio un debate sano, como siempre, de intercambio de opiniones, y puse una encuesta a ver quién le interesaría participar o ser parte de un encuentro de especialistas en el tema tan preocupante para todos nosotros, que es lo que nos convoca el día de hoy. En ese sentido, como tiene 354 conferencias dadas de este tema, Fajardo, o más o menos, muchas, y está con mucha experiencia, porque él es abogado. Bueno, vamos a comentar su currículum ahora. Me dijo, tengo dos grandes personas que no pueden dar con esto, son los dos muy profesionales, especialistas en este tema. Entonces vamos a organizar un evento de esta naturaleza para todos los colegas que no han podido concurrir a las asociaciones que son parte o que tengan ganas de saber de este tema. COSEPA se caracteriza dentro de todo por tener muchos colegas que no están todavía en ninguna otra organización o conjunto de colegas, a pesar de que nosotros promocionamos, dentro de COSEPA promocionamos que se hagan socios de IFPO, de ASIS, de AMESP, y lo promocionamos. Pero sí hay mucho que aún no salgo en este momento para juntar a todos y salir de una vez por todas de las dudas que tenemos con la colaboración de estos tres profesionales y poder hacer preguntas, ya sea que seamos de operaciones, de recursos humanos o gerentes o directores de la compañía de seguridad, porque sí es una preocupación que todos tenemos en el día de hoy. Así que le damos la bienvenida a estos tres caballeros. Vamos a contar con la presencia de el maestro Jaime Cisnero Aciaín, abogado ahí levantó la mano. Dice Bruno Díaz, pero lo que pasa es que es Batman de noche, pero ya está escondido. Está con los lentes. Ya sabemos quién es, así que ya. Abogado litigante, asesor y consultor jurídico en seguridad privada, investigador, maestro por examen de oposición IIPN, catedrático de Unitec, director jurídico del Grupo Comercial Globarium, representante legal de diversas empresas de seguridad y logística, CPP, CPO, DCI y motociclista, que coincidimos en ese placer. Bienvenido, Jaime. Gracias. Dante García Martínez, de corbata, me siento un poco culpable de no haberme puesto más elegante en el día de hoy, pero los que vivimos en Cancún no estamos autorizados. ¿Verdad, Horacio? Dante García Martínez, abogado litigante desde 1987 y es representante legal de diversas empresas de seguridad privada, nacionales e internacionales, responsable del registro ante las reguladoras a nivel nacional. Fundador en el 2006 de la asistencia legal a empresarios de la seguridad a los abogados. Y sé que no requiere presentación, pero lo voy a presentar igual. Rubén Fajardo Correa, todas las letras de su apellido después, que es CPP, PSP, PSI, DCE, DCE y otros más. Tiene una licenciatura en Derecho en ENEP UNAM, titular de CIPROSI, Consultoría Estratégica Organizacional, Formación y Desarrollo de Recursos Humanos, Gestión y Asistencia Jurídica. Como siempre, en COSEPA nosotros organizamos estas instancias de intercambio de opinión, pero la idea es dejarle la curiosidad, o sea, vale decir, ganas de saber más, y como siempre digo en las reuniones, no tenemos por qué saber todo, pero tener el teléfono de los que saben. En este caso vamos a tener el teléfono, que lo vamos a pedir que lo compartan en el chat. El teléfono de estas tres grandes personas, son tres profesionales que se dedican a esto. Los tres saben del tema de seguridad, saben del tema legal y son especialistas en esto, así que podemos contar con ellos.
Así que no le robo más tiempo a estos tres grandes profesionales. Así que Rubén Fajardo, el público está contigo. Muchas gracias, jóvenes. Me confirman si ya ven la pantalla de presentación. Afirmativo. Muchas gracias. Pues bueno, antes que nada agradecer a COSEPA. Con Diego, desde que me llevaba al kinder, no, al revés. Hace algún tiempo que hemos tenido la oportunidad de caminar juntos en algunos proyectos. Tengo el honor de conocer a su papá, con quien sí también hicimos algunas cosillas cuando estuvo por acá en México, trabajando para algunas instituciones financieras y en el DCE con el buen jefe Beliera. Y desde siempre ha sido una inquietud el difundir algunas cosas. El día de hoy, y en virtud de esto que sucedió a raíz de la publicación en el Diario Oficial el 7 de junio de este año, de la modificación a la ley de tratas, han surgido muchísimas dudas sobre de qué se va a tratar esto. Y la idea es hablar hoy de la nueva realidad de las jornadas de trabajo en la seguridad privada en México, que comentábamos no es un problema prioritario, más bien no es un problema privativo de nosotros, sino todos los que trabajan en la parte de meseros, recamareras, hoteles, bares, hasta los que trabajan en la parte de despachadores de gasolina, se ven impactados por esto. Y lo primero que quisiera yo señalar antes de empezar es, ahora sí que, ¿y por qué estamos ahora metidos en este brete? ¿Por qué se modificó la ley de trata? Que es la que nos tiene metidos en esto. Agregan seis palabras a la ley de trata y revolucionan todo. Ay, es que la 4T. Ay, es que no, señores. El problema es más fuerte, ¿sí? El problema es que desde noviembre del 2023 se autorizó esta modificación por la Cámara de Origen y hasta junio la autorizó la segunda Cámara, que se llama Cámara Revisora. Uno de los argumentos que más han presionado a nuestro país es que, según nuestros socios comerciales del TEMEC, nuestro país tiene una ventaja indebida al no estar cubriendo salarios justos y dignos para los trabajadores. Esto presenta una condición de inequidad en precios y en costos. Y por ello se ha presionado para ir tratando de nivelar todos aquellos sectores más desprotegidos y abusados. Sobre todo aquellos sectores más desprotegidos y abusados, que son los trabajadores. Y eso, desafortunadamente, con muy mala puntería, con buena intención, pero con muy mala puntería, nuestros legisladores nos meten en el brete del cual hoy vamos a hablar, que hoy hace crisis, pero que realmente es algo que lo comentábamos antes de entrar ya al aire, pues tiene 40 años que hemos ido deformando en México, hemos ido quitando los precios y hemos ido olvidando los costos y nos hemos ido a los precios. Y hemos convertido la seguridad en una situación de precios y no de costos. Hace muchos años, en alguno de los foros, en el Consejo Nacional de Seguridad Privada, en uno de los foros que hicimos, que estuvo presente en ese momento el entonces candidato Felipe Calderón, se decía, ¿quién pone los precios en la seguridad privada? Los pone la policía auxiliar. ¿Y por qué? Porque si tú cobras más que la policía auxiliar, el cliente se va con la policía auxiliar. Así de sencillo, por años y años. ¿Y esto qué implicaba? Que como la policía auxiliar, las policías complementarias no cumplen con la ley o no tienen la obligación de cumplir con todas las prestaciones, pues si uno quería poner una empresa de seguridad privada, tenías que alinearte esos precios. Hoy que se ha separado un poco eso, ya nos encontramos que es insostenible. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que está pasando hoy es que el presupuesto normal de seguridad, pues es exiguo. Ninguna empresa quiere gastar en seguridad.
El problema es que cuando caiga, si ya es que llega a caer el primero, pues nos vamos a encontrar con que se va a gastar y a malgastar. El licenciado, el maestro Arámbula, decía en una de las reuniones previas, él fue regulador federal, regulador local de la seguridad privada en México, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, un gran abogado, postulante. Decía, ahora que empiecen a caer los asuntos de trata de personas, las empresas afectadas van a tener que considerar los nuevos costos. Y agréguenle por ahí entre 2 y 3 millones de abogados por cada denuncia penal, porque cuando ya se convierte esto, si se llega a convertir, no se ha presentado ningún caso que quede claro, pero ya hay atención sobre todo de ciertos grupos y sobre todo de los sindicatos. Cuidado, es un factor que se ha hablado poco. La gente dice es que la seguridad es muy cara. Bueno, espérate a probar con la inseguridad, a ver cuánto te cuesta. Hemos pervertido el mercado de la seguridad, de los servicios de seguridad por 40 años. Seguramente va a ser muy difícil componerlo en 6 meses, pero cada vez se hace mucho más complejo. Nuestra charla el día de hoy la vamos a dividir en 3 grandes rubros. El primero es la justificación, el segundo es la parte laboral, el tercero es la parte penal. En la parte de la introducción, lo que quiero señalar, porque mencionábamos también el proyecto COSEPA, que tiene 10 o 12 COSEPAs, que es COSEPA México, COSEPA Argentina, COSEPA no sé qué tanto. Ya vamos a hacer COSEPA intergaláctico, que no tardamos en pedirlo. Es que cada país es diferente. Yo peleo mucho esto en los grupos de chat. El fin de semana en un grupo de chat alguien puso sorprendente curso sobre legislación laboral y esto y lo otro. Les digo, ¿y de qué país es? No ponen, yo no entiendo por qué la gente no se da cuenta que estamos en grupos internacionales. Hay que referir de qué país se trata. Y entender que hay principios globales, pero hay condiciones locales. Y de la moda, como dicen las señoras, lo que te acomoda. No todo va a funcionar igual en todos lugares. Como les he comentado, yo me inicié por ahí del año 80 en la seguridad y a mí lo que me enseñaron fue el paradigma anterior. Los recursos de una empresa se sustentan en la seguridad y como los recursos se mueven, debemos de tener 2 piernas, o la seguridad tenía 2 piernas, el safety y el security. Y en todos lados o te veían cara de bombero o te veían cara de policía, no había de otra. El safety se encargaba de lo que se llama seguridad ocupacional y el security de lo que se llama seguridad física. Y déjenme decirles que al final de cuentas la vida era más fácil, era más sencillo. Era como decían hoy en día, ¿no? Ustedes podrán decir de lo que quieran de la ideología de género, pero al final solo solamente 2 opciones, ginecólogo o proctólogo, se acabó. O safety o security, ¿no? Pero las cosas se han ido cambiando. Hoy hablamos de seguridad corporativa. Estos son temas que para los profesionales de la seguridad se vuelven claves y ya la seguridad corporativa te implica un derramamiento de atención. Tienes que manejar los 3 niveles, estratégico, táctico y operativo. Tienes que ver ya sea el sector público o privado, no es privativo de cualquiera de ellos, pero tienes que ver la totalidad. Y de esas 2 piernas, ahora safety, security, se habla del management y ya se habla de las 9 áreas. De estas 2 piernas pasamos al pulpo de la seguridad. Es un pulpo raro porque es de 9 piernas, no de 8. Pero nos habla de que ya no puedes decir, no, yo nada más veo protección ejecutiva, o yo nada más veo protección civil, o yo nada más veo escolta. No, ya tienes que saber, la regla dice mucho de poco y poco de mucho. Quienes hemos abrazado el concepto mundial de ASIS, nos basamos en estándares.
y este estándar, que es de los más recientes, habla de cuál es el concepto de conocimientos, habilidades, características que un director ejecutivo, un senior security executive, debe de tener. Y aquí déjenme decirles, pues cualquiera de ustedes a lo mejor me diría, pues igualito que yo, ¿no? Ahí está lo que debe de tener un especialista en seguridad. De todas las cosas, por eso es que también a seguridad se le llama la dirección de asuntos no clasificados. Todo lo que no saben dónde echarlo, pues que lo haga seguridad. Pero quiero llamar su atención a dos cosas, a tres. Cumplimiento, resiliencia, protección de marca, gestión de crisis. Estos 4 tópicos de los 19 que maneja nos van a enfrentar a que tenemos que ayudar a nuestra empresa al cumplimiento y a evitar que se vea en problemas. Hablando de nuestro tema, en este mes y medio que llevamos con este problema encima, he escuchado todo, del blanco al negro. Gente que me dice, no va a pasar nada. Gente que dice, mañana ya estás en la cárcel. Ni vamos a ser alarmistas, ni vamos a ser despreciativos con la situación. Toda situación tiene 2 formas de verse. O lo ves como un 6 o lo ves como un 9. Pero el quedarte con una sola visión es un error muy grave, sobre todo si trabajas en seguridad. La regla dice que no puedes decir que conoces una situación realmente hasta que no has escuchado al menos 2 versiones sobre el mismo tema, 2 versiones diferentes. Porque decía la otra regla que usamos mucho en seguridad, si solamente hablas con Caperucita, el lobo siempre va a ser el malo. Y como responsables de seguridad patrimonial, la mayoría de ustedes en sus empresas saben que una de las funciones más importantes de un buen ejecutivo de seguridad es trabajar con labores de inteligencia. Y desmitificando esto, nomás diríamos que se identifican en la mayoría de los modelos metodológicos de la inteligencia 3 grandes ramas: la militar, la criminal y la competitiva. No me voy a meter en las 2 primeras, hay grandes especialistas aquí, no le voy a hablar de chiles a la Clemente Jax. Quiero referirme a la inteligencia competitiva, que es el por qué los invitamos hoy aquí. Dice, la inteligencia competitiva son las acciones para recolectar y procesar información, ya sea interna o externa, en el marco de la legalidad y con los fines organizacionales para saber qué pasa en el ecosistema empresarial y de mercado y así poder alertar a mi alta dirección de los riesgos y oportunidades que hay en el entorno. Dicho esto, hablemos un poquito de la ley. ¿Sí? Algunas reglas que hemos estado teniendo que establecer. Sé que hay varios colegas aquí presentes que tienen muy buena experiencia o son abogados, pero déjenme decirles que tanto el licenciado Dante como Jaime Cisneros y su servidor somos un poquito de bichos raros, porque saber de leyes tiene un contexto, saber de leyes tiene un contexto, pero hemos encontrado que si no tienes la experiencia práctica de la seguridad, puedes carecer de los elementos para hacer buenas recomendaciones. Y yo les puedo decir que ambos, tanto Dante como Jaime, tienen 2 características: gran experiencia en la parte operativa de seguridad, Jaime inclusive en un banco, viendo toda la parte penal, y Dante desde hace más de 25 años llevando civil, laboral, etcétera. Por ahí uno de los colegas preguntaba que invitáramos a gente penalista. Pues la verdad es que, como yo se lo contesté en el chat, lo que les traemos es gente que vive el día a día y que sabe de esto. Y que les puedo decir, siempre lo comento, Jaime, aparte de ser un biker consumado, alguno de ustedes se recordará aquel incidente de un biker que en la pera
de Cuernavaca, se salta al otro lado, choca y muere otro motociclista y él queda mal, y ahí lo acusan de homicidio, pues siendo del grupo de bikers de Jaime, él se ocupó de la defensa y logró solucionarlo y ayudarlo correctamente. O sea, aquí hay una regla que es muy importante, señores. En materia legal, el que sabe armar, sabe desarmar. El que te quiere ayudar, desarma. El que te quiere joder, va a armar, te la va a cuadrar. ¿Por qué? Porque yo he estado escuchando, insisto, el que dice, no, no te preocupes, no pasa nada. Hubo un cliente que me habló y me dijo, una empresa de seguridad, estuve en una reunión con un cliente corporativo de primer nivel y cuando le dije que ya no íbamos a poder cubrir 24x24, el abogado corporativo dijo, no, no, no se preocupe. Yo le voy a dar una carta en donde le digo que la empresa está en riesgo inminente y de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, si es riesgo inminente, usted puede obligar a trabajar al guardia todas las horas que quiera. Le digo, oye, si eso te dijo el jurídico del corporativo, que te lo dé por escrito y que me diga qué cigarros fuma para llevárselos al reclusor. O sea, porque esa prescripción que trae la Ley Federal de Trabajo de que en riesgo inminente el trabajador tiene que apoyar, es en riesgo inminente, no permanente. Cada quien tiene una verdad. Todos queremos creer, y como decía el programa aquel, todo mundo cree que sabe, ¿no? Por ahí hay alguien que me dijo también, no, es que dice, no puedes obligar al guardia a trabajar tiempo extra, pero si el guardia afirma, yo quiero trabajarlo, entonces ya no lo estás obligando. Así es que le tienes que obligar a que te firme que no lo estás obligando. Oye, espérame, los derechos no son renunciables en ese sentido, es de orden público. Entonces, las verdades, hay la verdad personal, yo tengo mi verdad, hay la verdad social, todo el mundo lo sabe, hay una verdad histórica que escriben los vencedores, hay una verdad real o material, pero ninguna de esas importa cuando interviene la ley. Hay una verdad legal y esa es la que tenemos que conocer. Todo mundo cree que sabe. Todo mundo quiere que se tomen decisiones. A veces, ¿saben cómo? Con puros rumores, con puras noticias. Y brincan a tomar decisiones sin tener los elementos. Y hasta la autoridad hace eso, ¿eh? ¿Qué necesitamos dar como profesionales de seguridad? Información, análisis, conocimientos y criterios, porque solamente así se pueden tomar buenas decisiones. En el concepto jurídico, la regla dice, si no conoces tus derechos los vas a perder y si los pierdes, alguien va a venir, los va a violar por ti. Y esta, que es la más crítica cuando hablamos de leyes, porque es muy fácil decir, la ley dice, ¿dónde dice? Dime dónde dice. Porque eso de que nosotros en seguridad somos trabajo especial, que ese es otro argumento, es que nosotros somos trabajo especial. No se dejen engañar, ¿eh? La Ley Federal de Trabajo dice que trabajos especiales, hay un régimen general y un régimen especial. Y el régimen especial es para deportistas, marinos, ferrocarrileros, transporte de carga y pilotos aviadores o gente que trabaja en aviación. Seguridad no es un trabajo especial. Que tú te sientas especial es otra cosa. Reglas que debemos entender. Es que yo no sabía. La ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Oye, es que siempre lo han hecho así. Contra la aplicación del derecho, no puedes alegar costumbre, desuso, práctica en contrario. Si te la aplican, te la aplican. ¿Qué necesitamos? Pues entender que hay que estudiar, pero también hay que pensar. Insisto, más de 30 años diciéndoles, cuidado con esto, no podemos trabajar turnos de 24 horas, la ley los prohíbe, no desde ahorita, desde 1970 la Ley Federal de Trabajo lo dice, pero hasta el 7 de junio era una falta administrativa, hoy es un delito.
Y al final, lo que estamos viviendo en toda la industria de la seguridad en México es que el derecho se está vengando de aquellas cosas que se han hecho sin su participación. Como abogado, yo sé que hay batallas que se ganan y otras que se pierden, pero como dice aquel gran refrán judío, hay batallas que gano sentado en la puerta de mi casa esperando ver el cadáver de mi enemigo pasar. Tenemos en México un sistema jurídico basado en algo que se llama el andamiaje jurídico. Un andamio que todos ustedes identifican, por sí solo no tiene tanta solidez y tanta fuerza y tanta estabilidad. Pero cuando yo les digo que México somos el segundo país en el mundo que tiene más leyes, pues nos debe de quedar claro que hay leyes que están conectadas una con otras. Para meterlo del REPSE en México, se tuvieron que modificar 12 leyes, al grado que hoy tener una empresa de seguridad que no tiene REPSE hace que tu factura no es deducible de impuestos. Se acabó. Cambiaron la ley, cambiaron el código fiscal, cambiaron muchísimas cosas. Y yo decía en la mañana, porque acabo de dar una conferencia a una empresa de seguridad de más de 6,000 guardias sobre este tema, a su grupo directivo, y yo les decía, una empresa de seguridad se basa en 3 cosas. La parte de recursos humanos, es un triángulo. Por un lado, recursos humanos, por otro lado, la ley, y en la punta, la parte comercial. O sea, el vender a la gente cumpliendo la ley es la base, porque si quieres vender gente sin cumplir la ley, hoy nos está cobrando esto. Y dile, tengo otro caso de una empresa que también tiene como 4,000 guardias y el 50% de los guardias que vende están en turnos de 24x24 y 12x12 de 6 días, o sea, 72 horas. La mitad de su facturación es delito, hoy. Entonces, explícale a tu cliente que tiene que pagar 30% más a partir de ya, es un desafío. ¿Qué argumentos tengo que darle? Bueno, pues muy sencillo. Tienes que conocer las normas, tienes que conocer las consecuencias, los castigos, tienes que saber cómo vas a probar que estás cumpliendo o no las normas y no nada más con la grasa que lubrica la maquinaria de la corrupción, y tienes que poder interpretar todo eso. Que nos quede muy claro, jóvenes. Cuando hablamos de técnica de seguridad, siempre decimos la seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad tal. No, no, no. Las leyes en nuestro país dicen que la seguridad más alta es la jurídica. Lo dice el 14 y el 16 de nuestra Constitución. De ahí sigue la nacional en el 89, fracción sexta. Después sigue la social en el 25 de la Constitución. Después la pública en el 21 y en el 115. Y hasta el último estamos nosotros. Los acuerdos de particulares no pueden estar sobre lo que marca la ley. El primer nivel de seguridad que deberíamos de tener muy claro es la seguridad jurídica, que es la garantía del cumplimiento de la ley. ¿A dónde nos lleva esto? A que todo mundo cree que sabe. Y un par de reflexiones de experiencia. Tengo amigos que tienen empresas de seguridad que su ignorancia de la ley les ha costado a ellos, a un caso de 60 días en la cárcel por algo que ni tenía que ver, y por presentarse sin llevar abogado a averiguar sobre un guardia que le habían detenido. Dijeron, no, usted es el jefe, entonces cómplice. Para adentro, 60 días en reclusorio, hasta que pudo aclarar. Todo porque se nos hace fácil. No, hombre, yo llego y hablo ahí con mi cuate. No estaba su cuate ese día y el que estaba lo metió. En materia legal, la diferencia entre una buena experiencia y una tragedia es el conocimiento. Ahora, cuando a mí la gente me dice, oye, no, es que no va a pasar nada. Yo tengo tantos años haciéndolo así.
Y toda la industria está igual, ¿cómo van a echar a perder toda la industria? Bueno, mal de muchos, dice la máxima, consuelo de ignorantes. Toda convención entre las partes que va en contra del derecho se tendrá por no puestas. Ahorita Dante les va a hablar de esto, ¿no? De lo que dice la Ley Federal de Trabajo. Entendamos, y se los diría como abogado, el caso de el actor Johnny Depp y su esposa, que una abogada de parte de ellos hace una pregunta y ella misma la objeta y hasta el juez se rió, dijo, ¿cómo está usted objetando una pregunta que usted hizo? Es imposible que no estés preparado. Un buen abogado no solamente piensa en sus argumentos, sino en los argumentos del contrario. Pensar que tus argumentos no tienen debilidades es la primera debilidad. Debes de pensar como pensaría el malo. Igual que en la seguridad, la mejor seguridad no se da diciendo, ya estoy protegido. La mejor seguridad se da diciendo, si yo fuera el malo, ¿cómo le pego? Así es como se da seguridad. Igual se protege la ley. Si tú tienes un abogado para armar tus medidas preventivas de cumplimiento, tienes grandes probabilidades de éxito. Si tú llamas al abogado cuando estás en medio de una bronca, si tienes mucha lana, a lo mejor las reglas, pero aún así es echar un volado, porque ya cuando estás en el proceso judicial, es un volado. En materia legal, nuestro gran amigo, el maestro Arámbula, dice que ya ven que todo se maneja en latín. Él tiene una máxima que me gusta mucho que dice en latín, quo plus saliva navet, plus pinolem indulgipsum. Esta es una sentencia fundamental para quienes somos abogados. El que traga más saliva, come más pinole. Necesitas tener gente que te ayude y que sepa, pero que realmente sepa, y no gente que desafortunadamente dice, no, yo lo he hecho así, yo tengo un cuate, tengo historias macabras de gente que creyó que con su cuate lo iba a solucionar y terminó pagando 10 veces más. Y entender que ciertamente en la interpretación de esta parte, pues el que hace la ley hace la trampa. Ahora, ¿para qué quieres al abogado? ¿Para que te saque de la bronca? Sí, si tú te gusta manejar abogados que te sacan de la bronca, te salen más caros, ¿eh? Un buen abogado no es aquel que gana todos los juicios, es aquel que te mantiene fuera de las cortes. Y entonces sí, para entrar a hablar de la parte buena de la guanábana, ¿qué impacto tiene la ley de trata en la relación laboral? Ya existía una condición. ¿Qué lo hace diferente a partir del 7 de junio? Pues tendríamos que hablar de todo esto. Y ahí sí quiero cederle el micrófono al licenciado Dante, que nos hable un poquito de algunos de estos temas. Jornadas de trabajo, pero primero, creo que lo primero, Dante, es el artículo 5. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Josepa y gracias al maestro Sensei, a los que confían y nos han dado la oportunidad de estar con ustedes en este momento. Efectivamente, si vamos a hablar un poquito del tema de la ley de trata, lo más importante es destacar que pues estamos hablando de una ley federal del trabajo que no fue modificada, que ya existía. La ley de trata, si bien es cierto, va a correlacionarse con la ley federal del trabajo, es una ley que ya existía, es una ley vieja. Hablamos de 1970, cuando sale la ley federal del trabajo. Estas disposiciones actuales, que conserva desde 1970, concretamente el artículo 5, vamos a tratar de manejarlo así un poquito para muchos que sabemos que no están aquí ligados en el medio legal, pero que sí están dentro del medio empresarial. Se los quiero poner un poquito más tangible. Trataré de no meter mucho argumento
jurídico legal para ver si soy un poquito más claro en la explicación. Si bien el artículo 5, y aquí nos lo está señalando ahorita en la lámina, hablamos en el tema de la jornada inhumana, por ser de carácter de orden público. La jornada inhumana es porque ya se había contemplado, ya se refería a la misma ley federal de trabajo, no en aquel entonces por cuanto a lo que era la seguridad privada, que es lo que hoy nos atañe, sino también a muchas otras labores, muchas otras actividades, jornaleros, costureras y demás, muchas otras actividades, carácter de oficio inclusive, en las que la ley ya contemplaba o consideraba que pudiera haber un exceso de la carga de trabajo en cuanto a sus responsabilidades y era muy desproporcionado contra las formas del pago. Entonces, mientras vamos revisando ahorita nuevamente el tema de que si es de orden público, ojo, ya se destacó que hay trabajos especiales, hay que hablar también de la Constitución en cuanto a que hay dos apartados, no solamente el ámbito, cuando referimos aquí seguridad privada, la gente también dice, es que los policías, o es que también los militares, no, esos son otros apartados muy diferentes y la misma Constitución en su artículo 123 está señalando la división de lo que corresponde al ámbito de gobierno y lo que corresponde al ámbito público. En el ámbito público hoy estamos nosotros, en el marco civil empresarial. Las disposiciones de esta ley, dice el artículo 5, son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal la estipulación que establezca. Y entonces, en el apartado 3, su párrafo 3, cuando habla de la jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva, insisto, en aquel entonces, de cuando estamos hablando de los orígenes de esta ley, y que ha venido sucediendo, se ha venido suscitando con mucha frecuencia en nuestro marco, estábamos hablando de guardias y de elementos de seguridad, no solamente los guardias, también los mismos escoltas, los mismos custodios y otras actividades, otras modalidades que se ejercen en seguridad privada, donde sus marcos de trabajo por mucho exceden las jornadas de las 8 horas, las 12 horas, y consecuentemente terminan en unas jornadas de 72 o más horas a la semana. Y si lo vas multiplicando, lo vas manejando como empresario, te vas a dar cuenta de que quincenalmente es una desorganización tremenda que podrías muy bien administrar de manera semanal en vez de hacerlo de forma quincenal o catorcenal como lo emplean algunas empresas. El punto 13, la fracción 13, perdón. dígame. No, ya es que la había avanzado. No me la cambie. El 13 es fundamental. Sí, hablamos de la renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo. Ojo, vamos a empezar porque si bien es de orden público, también hay una parte muy interesante que se llama Reglamento Interior de Trabajo. Cuando tú estás trabajando en tu empresa y que creas unas condiciones susceptibles para todos, en el cual se vean beneficiados tanto el trabajador, el marco operativo, el marco administrativo, que también sigue siendo un marco operativo al final del día, y la dirección, el representante de los directores, hay que considerar que a veces en una forma muy errónea dicen, como señaló hace un momento el licenciado Fajardo, tal vez si señalásemos o aplicásemos condiciones en las que el trabajador otorga su consentimiento para trabajar horas extras, puede ser justificable. Sí, ya la ley lo había previsto. Pero cuando estamos hablando de que esa justificación va a ser en beneficio únicamente de la parte empleadora y en detrimento del trabajador, evidentemente no se puede tener por puesta. Esto lo quiero destacar porque dentro de las muchas consideraciones que hemos tenido y hemos escuchado, algunas participamos, en otras simplemente asistimos como asistente, como escuchas, como asistente, como un participante más del grupo, nos dimos cuenta que hay algunos directivos, algunas grandes personalidades del medio que se dan a informar o a malinformar en el contexto de decir, puedes hacer esto, tu empresa es válida, tu contrato es válido y consecuentemente, si contratas a la persona, no caes en el supuesto jurídico. Ojo, creo que hay un micrófono abierto por allí. Perdón. Me refiero a que si lo que vamos a manejar
no está bien identificado, no está bien manejado, no está bien aclarado y bien determinado para el contratante y el contratado, tu reglamento interior de trabajo está mal. Significa, todo lo que hagas en el reglamento interior de trabajo, todo lo que haces hacia adentro de la institución, de tu empresa, debe estar determinado y debe ser acorde a la Ley Federal del Trabajo. Debes de evitar caer en supuestos que, aunque le des el marco de legalidad, si excedes las jornadas laborales o excedes, no la jornada laboral, pero sí las condiciones de trabajo, vamos a llamarla así, vas a ver afectado y consecuentemente tu contrato, por muy legal que sea, por muy bien trabajado que tú lo haya hecho tu abogado laboralista, con toda certeza ya vas a caer en un concepto de afectación y entonces vas a caer en el supuesto de la ley de trata. Si hablamos un poquito, aquí ya nos están señalando la lámina por cuanto a lo que es la Ley Federal del Trabajo y las consideraciones de los representantes del patrón. Recuerda que te estoy hablando del reglamento interior de trabajo. Sí, pero dentro del reglamento interior de trabajo hablas de las condiciones internas como empresario para con tus contratados, tu personal. Sin embargo, también se consideran representantes del patrón y se obligan de forma correlacionada tus supervisores, tus jefes de turno, tus jefes de área, que sin ser el director de la empresa, y lo hemos visto cuando son los juicios, cuando son las demandas laborales, las que llegan y te demandan al jefe de turno, al jefe de servicio, te demandan al supervisor, al director y hasta a los accionistas de la empresa. Ellos al final del día ni siquiera estuvieron en el momento en el que fue el despido, pero así vienen las demandas. Ojo, porque ahora las demandas laborales se van a convertir, por un lado, en un marco extorsivo nuevamente de negociar un despido, y por el otro lado, te van a querer emplear el término penal a través de la ley de trata. Sin embargo, y en el considerando de los representantes del patrón, hay que considerar una parte importante. Para la ley de trata, va a hablar de las jornadas excesivas de trabajo y también te está refiriendo de las condiciones laborales. Es decir, ya dentro de las figuras que estaba manejando las láminas anteriores con el licenciado Fajardo, hablábamos de una parte en la que coparticipan tanto tu empresa, tus supervisores, tus mandos medios, como el cliente. El cliente también se va a ver involucrado en este momento. Aclarando, si bien es cierto, no es el representante del patrón, tú tienes que empezar a establecer con él, con tu cliente, cómo van a ser esas jornadas de trabajo a través del clausulado que tienes del contrato laboral, no con el personal, sino tu contrato de prestación de servicios como empresa de seguridad privada, para que en ningún caso aquel, es decir, tu cliente, o tú como usuario con quien estás contratando para la empresa de seguridad, le vas a decir, ojo, mi responsabilidad, mi manejo, mi condición de patrón se limita hasta aquí. No excede, ni voy a andar manejando dobletes, ni voy a manejar dobles turnos, ni le voy a andar pidiendo al trabajador que se quede a cubrir si no llega el otro. Ahí nada más déjame señalar, Dante, perdón, algo que es muy importante, que por eso incluimos este artículo 18. En la mayoría de los criterios de los jueces laborales y de las cortes, dicen y tienen razón, toda vez que el patrón es el que tiene la ventaja económica y técnica, la ley tiene que proteger al trabajador y por ende, como dice la última parte del 18, en la interpretación de las normas del trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en el 2 y 3 y en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. En México, por disposición de ley, la autoridad debe de fallar cuando hay duda en favor del trabajador. Sí. Ahora sí, perdón. No, gracias. Al contrario, está retroalimentando. Esta parte en beneficio del trabajador, lo sabemos, lo hemos visto, tanto para el que contrata a su personal y tenerlo bajo el esquema de la empresa de seguridad privada, como para aquel que requiere los servicios de la empresa de seguridad privada, siempre la ley laboral falla a favor del trabajador. Es una ley paternalista. No significa que siempre el trabajador va a tener la razón. Ojo,
Es ahí donde estamos hoy cayendo, precisamente ahorita que estamos revisando lo que son las jornadas de trabajo, las maneras en las que se va a estar llevando y las condiciones que, repito e insisto mucho, no solamente van a ser por parte del reglamento interior de trabajo, sino en tu contratación que vas a llevar para con el trabajador. Ahí vamos a establecer las jornadas de trabajo y no van a poder exceder los máximos legales. Eso lo escuché y no voy a dar nombres, pero hubo alguna persona que dijo, no existen jornadas máximas ni jornadas mínimas. Sí lo hay. La misma ley no lo está estableciendo. Aquí el artículo 59 habla claramente de que no se pueden exceder los máximos legales. Y además, en el supuesto de una vez que se ha determinado cuál va a ser tu jornada y que vas a señalar las horas que vas a estar laborando dentro de esa jornada, tienes que marcar muy claramente la condición de los horarios de los alimentos. Los horarios de alimentos ya sabemos que mínimo por cada 8 horas al menos va a ser media hora. Pero esta parte de los alimentos habitualmente no se maneja en los contratos laborales y mucho menos está cuantificando al momento de que lo llevas al contrato mercantil. Esta parte es muy interesante porque si no venimos haciendo una identificación, una rastreabilidad, tanto de la hora en la que entra el trabajador, la hora en la que sale a sus alimentos, la hora a la que regresa y la hora a la que sale del trabajo, en materia laboral, y para quienes ya tuvieron la desgracia de caer en aquellas juntas de conciliación y argüendaje, conciliación y arbitraje anteriormente, hoy tribunales laborales en la Ciudad de México, encontramos con que estas jornadas, estas fallidas reuniones laborales, siempre salen con que se puede negociar porque no hay una identificación de los horarios. ¿Qué es lo que quiero señalar? Y hay que ser muy puntuales. Tanto la entrada como la salida, los horarios de la comida, traten de que sean muy bien identificables. No basta con tener las hojas de Excel donde el señor llegó, firmó, estampó, a lo mejor nada más el token y se retiró. No. Es preciso, cada vez que venga el concepto de la supervisión y manejen la supervisión, sus trabajadores sean aquellos los que les estén ayudando e identificando en materia de registro de los horarios laborales. Eso, si me permite nada más, licenciado. Dígame. Para los que tenemos la necesidad de manejar administración de recursos humanos en empresas de seguridad, que es importante la guía de los abogados, tenemos que entender que a la hora de negociar, la ley nos permite en esta parte 2 opciones, o establece 2 opciones. La opción, digamos, estándar, la opción base, que son las famosas 8 horas diurnas, 7 horas nocturnas, 7:30 mixtas y la media hora de trabajo de comida. De alimentos, sí. Sin embargo, en el 59 se habla de lo que es la posibilidad de negociación de jornadas diferentes, que es ahí donde vamos a ir, porque así como estamos diciendo, señores, hay que enfrentar esto, pues hay que empezar a explorar cómo sí podemos cumplir. Sí se puede cumplir. Antes de que entráramos al aire, comentábamos, ya estaban 2 o 3 de ustedes ahí, y comentábamos con el licenciado Dante, que la idea de las 8 horas todavía es un sueño lejano en un país como el nuestro y en ciudades donde para ir a trabajar un guardia hace 2 horas de camino. Y si asistir 3 veces a la semana o 4 es complicado, imagínense 6. Entonces, y sobre todo diciéndole ahora te voy a bajar el sueldo porque ya no trabajas 12 sino 8, peor. Entonces, la realidad es que sí hay opciones, tenemos que explorarlas. Ahí nos dice el 59, los trabajadores y el patrón podrán definir o repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier otra modalidad equivalente. Esto nos da en la administración de recursos humanos una salidita interesante, pero lo que nos enfrenta al problema que estamos teniendo hoy, y es donde quiero pedirle a Dante que nos ayude, es a entender esta parte que habla de que en casos de siniestro, riesgo inminente, que peligre la vida, se puede prolongar la jornada, pero tiene que ser el riesgo inminente.
Y lo que quisiera pedirte, Dante, es que nos aclares así muy brevemente qué significa el último párrafo del 68, que es el que nos está metiendo en el brete. La parte penal ahorita la vamos a ver con Jaime, pero me gustaría que nos comentes esto de qué pasa con aquello que va más allá de las famosas 57 horas. ¿O por qué hablamos de 57? Sí, antes, un poco, y previo a esto, ya no me separé la lámina, también quiero referirme concretamente al artículo 62, porque estoy obviamente hablando de la Ley Federal del Trabajo, porque en el 62 habla que para fijar la jornada de trabajo se observará lo dispuesto en la fracción tercera del artículo quinto. Ya habíamos mencionado el artículo quinto, y la condición de que queda prohibido el pacto de una jornada inhumana. Inhumana, obviamente estamos hablando a criterio de quien va a legislar, antes los presidentes, hoy los jueces en materia laboral. Porque si habláramos de las jornadas inhumanas y hablamos como empresario, yo tengo la certeza de que más de uno me va a decir, el señor aguanta ese turno y 2 más. Y con toda certeza sí, seguramente sí. Y si me dice, viene de origen militar, aguanta toda la semana y no se me va a dormir. Pero no es el punto. Aquí no debemos de abusar, porque estamos cayendo ya en el supuesto de lo que ocurre, no solamente en esta interpretación, sino lo que está sucediendo por parte de los tribunales y cómo lo están manejando. Esta prolongación que refiere el artículo 68, última parte del artículo 68, dice claramente la prolongación del tiempo extraordinario, que exceda de 9 horas a la semana, obliga al patrón a pagar el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. Las sanciones, y me voy a adelantar a ese párrafo, todavía vienen mucho más adelante y hablamos del artículo 994 y del artículo 1000. Para aquellos que no sabían, la Ley Federal del Trabajo tiene más de 1000 artículos. Ahí hablan de las condiciones ya en materia de sanción al trabajador, al contratante, al empleador. Pero ¿cómo se va a dar esa prolongación del tiempo extraordinario? Cuando hablamos del artículo 66, que habla de la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, vamos a caer en supuestos muy claros y muy evidentes. Creo que fue ayer o antier, cuando en una fábrica, en la fábrica de Cuervo y otra allá en Tijuana, se incendiaron. Ok, vamos a pensar que ahí están los trabajadores. Y obviamente también están tus elementos de seguridad. Sí, esas condiciones de trabajo son de carácter extraordinario. Los guardias obviamente tuvieron que haber apoyado y tal vez hasta hacer algunas labores relativas a lo que es protección civil en apoyo a las autoridades reguladoras en materia de protección civil en el Estado, en la entidad. Pero ellos tuvieron que haberse quedado. ¿Por qué? Porque obviamente estaban en defensa y en protección de lo que es su centro de trabajo, las personas e inclusive los patronos y su medio de subsistencia, el trabajo mismo. Esas jornadas sí son circunstancias extraordinarias. No es una circunstancia extraordinaria cuando tú dices, voy a tener a mis guardias en una plataforma, en una mina o en cualquier otra jornada laboral y no quiero que se cierre la producción y de manera continua vamos a estar laborando y son circunstancias extraordinarias. Falso, no son circunstancias extraordinarias. Es que no ha llegado el elemento que lo va a relevar. No son circunstancias extraordinarias. Que quede muy claro. Es que tenemos que meter a la otra persona porque el otro me renunció. Consíguete a una persona que esté ajena y no vayas a estar doblando turnos. No manejes el hecho de que es que él firmó y me dio su consentimiento desde el contrato laboral. El contrato laboral es uno y las circunstancias extraordinarias tendría que estar en un acta por separado y que es completamente ajena al contrato laboral. Para eso es la base, jóvenes. Miren, aquí el punto es que dice que el que pagues triple las horas no te libera de la sanción. Y la sanción hoy en día es penal. Porque la licitud de la jornada está dada a 48 horas. Se permiten tiempo extra 3 veces a la semana.
3 horas 3 veces a la semana, o sea, 9. Con lo cual, diríamos, la jornada semanal podría alcanzar 57 horas. Pagando, no 57, ¿eh? Y ahí es donde la gente tiene que hacer cuentas. Tienes que pagar 57, no. Pagas las últimas 9 horas, pagas 18 horas. Entonces son 48, 58, 64. Va a trabajar 57, pero lo tienes que pagar 64. En el claro Ahí, entendido, también de que si son jornadas en días no laborables, como es el domingo, o días registrados no laborables por la Ley Federal del Trabajo, es aparte el pago es triple. Luego entonces, perdón. Sí, adelante. Luego entonces, no es solamente la jornada y ya la cantidad millonaria que estás teniendo, que te estás obligando a pagar, sino la sanción misma, que ya es de carácter administrativo, y que hablamos de 250 hasta 5,000 veces la unidad de medida, la UMA, aquí en México, que señala la misma Ley Federal del Trabajo. Ojo, tienes un dineral que pagarle al trabajador. Segundo, tienes que pagar una multa ya. Y tercero, ya estás por sí dentro de ese incumplimiento en el supuesto jurídico penal de la ley de trata. Ya estás trabajando con una persona de forma inhumana, aún cuando le estés pagando, y ya le debas ese dinero. Perdón. Okay. Aquí, ¿quieres que le cierre otra parte? Sí, mira, es que quería yo avanzar un poquito porque nos emocionamos. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes? Hay muchos detalles muy concretos que tenemos que manejar. Aquí lo que quiero decirles es que a raíz de esto y de la creación de la ley, más bien de la modificación que se le o adición que se le hizo a la ley de trata, el punto es que nos enfrentamos al dilema de que ya no es falta. Ya no es la violación a una norma jurídica no penal. Es la violación a una norma jurídica penal. Estamos hablando de un delito. Y ahí es donde quisiera pedirle al maestro Cisneros. Dame 2 minutos para cerrar. Sí, adelante, adelante. Una parte importante, porque quiero anticipar, y precisamente sin invadir ahorita la esfera del ámbito penal, que muy bien maneja y domina aquí mi amigo Jaime Cisneros, hay que puntualizar una parte. Para que se tipifique y se maneje como delito, sí o sí, no podría o no debería el fiscal en materia penal iniciar un proceso si no existe de por medio la constancia de un proceso laboral. Ojo, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que el tema laboral de por sí, ya en este instante, si te hicieran una supervisión o una verificación en ámbito laboral, ya vas a caer en incumplimiento si tienes a la gente laborando más de las 48 horas a la semana. Pero no sería tipificable siempre y cuando no estuviese agotado como medida preventiva, es decir, como una preconstitución del delito, el proceso laboral. Y tampoco se dejen confundir en el supuesto de que los abogados laboralistas, los sindicatos e inclusive los coyotes que andan en materia laboral negociando esos procesos para liquidar o solventar el problema, no porque hayan tenido un problema laboral, un convenio, significa que exista o que se haya creado un antecedente para tu juicio penal. Okay. Y esta parte es la más delicada, que obviamente ya la desglosa y la maneja aquí el video Jaime. Perfecto. Sigo aquí en contacto. Jaime, no era penal, decía Robert. Presente. No era penal, decía Robert. En el ámbito, sin llegar a tener una clase de derecho, creo que sí es importante recordar esto que yo les decía, el que sabe armar, sabe desarmar. En materia penal hay dos consideraciones que son muy importantes. La primera es la definición. El Código Penal Federal, en su artículo 7, dice que delito es la falta, el acto de omisión que sanciona una ley penal. Y la falta, entonces, es la violación de una norma no penal. El concepto penal se establece esencialmente con
la privación de la libertad, o sea, con la cárcel. Es la mayoría de las veces lo que determina si el acto es ilegal o ilícito. Cuando hay sanción penal, aunque no esté en el Código Penal, que eso es una irregularidad que existe en México, teóricamente todas las penas deberían estar en el Código Penal, pero tenemos 12 o 13 leyes que tienen delitos en sí dentro de la ley, de esa ley. Y en este caso, el primer concepto te dice acto o omisión que sanciona una ley penal. Pero si nos vamos un poquito más a la técnica jurídica, ahí lo que vamos a encontrar es que desde el punto de vista doctrinario que se ha reflejado en la ley, según el artículo 19 de la propia Constitución, una persona puede ser sometida a un juicio puesto a disposición de un juez cuando se reúnen los elementos básicos. Y aquí, en el modelo metodológico del Código Penal, nos hablan de los elementos positivos y negativos. Los elementos positivos, para tratar de ser más, no hablar con tanto lenguaje legal, es cómo te la arman, cómo te la cuadran, cómo te la tienen que cuadrar. Y los elementos negativos es cómo te ayudan a zafarte, cómo te desarman. Ahora sí, Jaime. Gracias. Antes que nada, gracias por la invitación, Sensei. Dante, gusto volver a compartir. Gracias, Diego, por la invitación y a todos presentes. Como se estaba mencionando, y voy a retomarlo desde el inicio para llegar a este punto. Si bien, como dijeron en un principio, en la materia laboral, en el caso de duda se beneficia al trabajador, es indubio pro individuum factum laborum. Estamos hablando que la materia penal sería, en caso de duda, beneficia al reo, es decir, el indubio pro reo. Cuando se está defendiendo el aspecto jurídico izquierdo, que son los positivos, son el ámbito jurisdiccional que va a manejar el fiscal, y en el negativo es el abogado defensor. Esto se conoce como la teoría heptatómica. No nos vamos a meter tan a fondo porque no es doctrinario, pero los elementos de juicio para un juez son estas partes que están manejando la positiva para poder consignar el expediente que haya integrado el fiscal en la etapa de investigación. Una vez que lo integra, se lo pone a disposición a un juez de control y él va a evaluar todas estas partes. Como lo decía el licenciado Rubén Fajardo, efectivamente es acción u omisión. En la acción y omisión, esto es lo que entra en el aspecto positivo, que es la conducta. Y la conducta es dentro de las obligaciones civiles, porque estaba mencionando, como dijo mi colega Dante, es la materia laboral, la materia civil, la materia mercantil, la materia penal, porque va a haber sanciones de diferente tipo, de diferente naturaleza, y todas tienen su génesis precisamente en la explotación laboral, en la manera que la está manejando la Ley Federal del Trabajo. Luego, entonces, no importa la interpretación que le vaya a dar el de comercial o aquel abogado fiscalista o aquella persona administrativa, sino es la interpretación legal que le están dando los jueces, porque lo mencionó perfectamente bien el licenciado Dante, en el sentido que en el artículo 5º, en la fracción tercera, es a la interpretación del tribunal. Entonces, si a los ojos del juzgador en materia laboral es excesiva, entonces ya tiene y da pauta a la materia penal. Luego entonces entramos en la conducta, y en la conducta, si decimos acción o omisión, estamos hablando que en mi contrato yo le puse que tenía que trabajar y la distribuimos las horas, pero las distribuimos a modo de que yo llegara a más de 60 horas, entonces estamos hablando que ya es excesiva y por lo tanto la conducta es de omisión, porque yo
tenía que prevenir y dejar que el trabajador no trabajara eso. Y se mencionó también desde el principio que es de orden público. ¿Qué significa esta situación de orden público? Que son derechos irrenunciables e imprescriptibles, es decir, son intuito personae. Día a día las tenemos, no importa el cargo o la faena que se vaya a desarrollar, sino como trabajador, el solo hecho de ser un ser humano, entonces tengo ese derecho que es intuito personal, es inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Luego Ok. entonces, Déjame nada más comentar, Jaime, si me ayudas. Aquí el punto es, en aras del tiempo, nos echamos un semestre en la carrera de Derecho estudiando principios generales de proceso y principios del delito, teoría penal. Pero el punto que quiero destacar de lo que Jaime nos está diciendo es que la conducta y la tipificación son nuestros dos primeros elementos. Si hay una conducta y esa conducta es típica, ya tenemos la configuración de un hecho que la ley puede ser castigado como delito. Ahora, ¿cuál es mi participación? Ahí es donde Jaime nos va a tener que explicar. Si yo quiero zafarte de la bronca, me voy al lado negro. Si quiero atorarte, me voy al lado rojo. Si soy Ministerio Público, me voy a ir al lado rojo. Si soy abogado defensor, me voy a ir al lado negro. Pero esperar a llegar a eso ya es un poquito más complejo. Y la ley te dice quién puede ser responsable del delito. Y en la tipicidad, en la conducta, en la culpabilidad, pues vamos a encontrar una serie de elementos que necesitamos recomendar, pero para no meternos en mucha análisis, pues lo que nos marca el propio Código Penal de quién es responsable de un delito, porque tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Sí me explico, Jaime? sí, es correcto, Sensei. Aquí, en lo que se refiere a la conducta típica, ya dijimos la conducta es la acción o omisión que sea sancionada por la ley penal. Y en este caso, lo típico o la tipicidad es lo que me va a marcar la norma jurídica, es decir, el Código Penal, y dice, comete el delito de homicidio aquel que prive de la vida a otro. Entonces, la conducta típica sería privar de la vida, tiene que haber vida para poderla tipificar. Y entonces, si yo como defensor veo que la persona que le dieron 50 balazos ya estaba muerta, entonces haya tipicidad. ¿Por qué? Porque no le está privando de la vida. Sí le di 50 balazos, pero ya no había vida. Entonces, en ese sentido es lo que estamos hablando. La cuestión antijurídica, pues es haber disparado, podría haber sido otro delito, pero no es la de homicidio. En este caso, y ya concreto a la materia que estamos hablando, el artículo 21 de la Ley de Trata de Personas nos está hablando de algunas hipótesis jurídicas y que son precisamente las que van a encuadrar la tipicidad. Entonces, lo dijo bien el maestro Sensei, en el sentido de hay leyes especiales y esas leyes especiales tienen penalidad. La pena es la que se marca en el código y la penalidad la que va a aplicar el juez y la punición es la que se va a ejecutar cuando se va a la cárcel. Entonces, si ya estamos hablando que tenemos 4 hipótesis que están aquí a la vista, para no entrar tan a detalle, entonces tenemos que desvirtuarlas, las 4, cualquiera de esas, para que no se encuadre el delito para hacer una defensa. Pero se mencionó desde un principio, no es importante llegar al juicio y defenderse, sino es prevenir, como lo decía el arte de la guerra. La guerra que más se gana es a la que no te enfrentas. Entonces, la prevención es la principal, la que tenemos que manejar. Y entonces, esto es lo que nos maneja precisamente, nos dice el licenciado Fajardo, que debemos de prevenir, no esperar que venga el golpe. Independientemente de si lo van a hacer valer mañana o pasado mañana o dentro de 20 años,
La ley ya está hecha y pueden hacerla efectiva en cualquier momento. Y bastaría con que un trabajador se queje y vaya a la Junta de Conciliación y Arbitraje para llevar, bueno, ni siquiera es la Junta de Confabulación y Arbitraje, ahora es los tribunales laborales. Y los tribunales laborales van a dar una audiencia de conciliación. En esa audiencia de conciliación no se va a llegar a ningún acuerdo, van a dar un certificado y con ese certificado es la base de la acción para presentar la denuncia penal, independientemente de la laboral. Luego entonces ya se abrió una gama para que el trabajador pueda ser, vamos a llamarlo, chantajear al patrón y los abogados coyotes de ellos hagan exactamente lo mismo. Entonces van a tratar de encuadrarlo para sacar el mayor provecho. Pero estábamos hablando entonces que la situación es de orden público y aunque yo llegara a un convenio en materia penal como reparación del daño, vamos a mencionarlo de esa forma, el Ministerio Público puede poner un ejemplo hacia la demás sociedad que está infringiendo la ley y de esa manera pueden poner ya sea la multa, que es la administrativa, que puede ser la mercantil, cerrar el negocio y puede ser la cárcel a las personas que han mencionado que son representantes patronales. Entonces, ¿a quién pueden meter a la cárcel? A los que denunciaron o demandaron entre la vía laboral, al supervisor, al gerente, al subdirector, al director, al socio, a cualquiera, porque entonces son los sujetos que estaban para cuidar que no se diera esto. Entonces, lo mencionaban ahorita, hay sujetos directos e indirectos en el delito y eso se llama asociación delictiva. Y la asociación delictiva, entonces hablamos de aquel que es el autor intelectual, aquel que apoya, aquel que tapa, aquel que encubre, y entonces hay diferentes hipótesis que son los que van a ser autores o partícipes del delito, y lo marca el artículo 13 del Código Penal. Ok. Déjame nada más señalar, complementando lo que nos maneja Jaime, que hay dos cosas que nos preocupan. Insisto, yo puedo desarmar o puedo armar. Y me gustaría que tuviéramos, digamos, los dos extremos. No trato de alarmar, pero tampoco voy a decir aquí no hay problema. Insisto en esto. Si yo veo la posición hasta dónde pudiera llegar el problema, tanto el usuario como el proveedor, como el jefe de seguridad, como el de compras que manejó la licitación, pudieran llegar a verse involucrados. Si alguien quiere joder, perdón la expresión coloquial, te puede intentar pisar el callo ahí. Se los digo como abogado, cuando yo he tenido la oportunidad de apoyar a algún trabajador, lo primero que yo hago es, en la propia demanda inicial, trato de aventar mi arsenal que me permita que la empresa diga, ni entres al juicio, negocia y paga. O sea, yo les digo, me debían tiempo extra, no pagan seguro, llámate a Hacienda, dale vista al Ministerio Público porque hay trata de personas, dale esto, dale lo otro. Y cuando el cliente recibe eso, demanda al dueño, si tú le das servicio a Coca-Cola, no demandes a la empresa de seguridad Guardias Patito, diles que esa y que el dueño de Coca-Cola salió y te corrió. Y entonces, un abogado hábil te puede meter en una bronca. Y el problema es que, como lo decía Jaime, al ser un delito que se persigue de oficio, no hay de que me desdigo, señores, ¿sí? Y por ser un delito que afecta el orden público y es trata de personas, hay un impacto tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, que ahorita voy a hacer un par de referencias al respecto. Pero si yo, trabajando como gerente de seguridad en una empresa,
me entregan las listas de asistencia de los guardias y yo veo que están haciendo trabajar a mis guardias o a los guardias que me asignan más de lo que marca la ley y que cae en el supuesto de trata y no hago nada, pudiera darse, que ese es el segundo punto que nos preocupa bastante, el aspecto del encubrimiento. Una cosa es la participación como autor intelectual o material y otra cosa es la responsabilidad penal como encubridor, al que dice el artículo 400, fracción quinta, no procure por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la consumación de los delitos que sabe se van a cometer o se están cometiendo, salvo que tenga la obligación de afrontar el riesgo. Entonces, estos dos puntos se vuelven clave en el proceso penal. Y como lo dice Jaime, basta con que alguien vaya y se presente o denuncie en redes sociales, porque al ser un delito que se persigue de oficio, no requiere una denuncia, sino con que no requiere una petición de parte, requiere una denuncia. Cualquiera puede decir, oiga, veo que tienen ahí trabajando un señor 3 días y no lo dejan ir a su casa. Con ese alertamiento al sistema judicial, pudiera proceder. No sé si me explico. Ahora, si me permiten, aquí hay un punto que se ha tocado poco, pero que es muy importante. Oye, el delito, como decía Jaime, lo cometen las personas físicas, sí, pero ya no. Ahora, después de algunos años, lo que la ley nos está diciendo es que las personas morales tienen responsabilidad penal. El artículo 11 bis del Código Penal dice que para efectos de lo previsto en el artículo tal, las personas jurídicas podrán imponérsele alguna o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos. Fracción B, inciso 4, trata de personas en lo previsto en los artículos del 10 al 38. Y el delito del cual estamos hablando está en el 21, está dentro de. Y esto hace que una persona jurídica, llámese empresa de seguridad, que está incurriendo en hacer trabajar más allá de la ley a las personas, o llámese cliente que sabe que están haciendo trabajar más allá de la ley a las personas, se ven involucrados como partícipes responsables o encubridores del hecho. ¿A qué los expone? El Código Nacional de Procedimientos Penales habla de cosas como, para irme más en concreto e ir cerrando, sanciones pecuniarias, decomiso, publicación de sentencia, disolución de la empresa. No van a disolver PepsiCo, no van a disolver Nissan, pero las multas y el riesgo reputacional, jóvenes, va a estar divertido. ¿A qué se expone la empresa? Te dice el 422, consecuencias jurídicas de que yo responsabilice o de que se pueda responsabilizar una empresa, suspensión de actividades, que te clausuren, la prohibición de realizar actividades en el ejercicio de lo que hayas cometido, la inhabilitación, la intervención judicial, la amonestación pública. ¿Qué sucede con esto, jóvenes? Pues que nos vamos a enfrentar que si nos condenan penalmente a la empresa, insisto, yo no digo que esto vaya a ser mañana, este mes o en 6 meses, pero cuando empiecen a presentarse los casos, tendremos que ir atendiéndolos y las cosas tenemos que estar listos para poder contestar a nuestra alta dirección y decirle, cuidado con esto. Les diría que lo que estamos recomendando ahora a las empresas, es que de alguna forma puedan estar cerrando con cosas como las siguientes. Ya no hay dobletes y menos sin conocimiento o autorización de los funcionarios.
Los contratos individuales deben de ser revisados. El tiempo extra semanal no puede rebasar 9 horas. El sistema de asistencia debe ser totalmente rastreable. Y otra cosa, la nómina debe pagarse semanalmente. Esto va a implicar un desafío para que el 98% de las empresas de Ciudad de México se pongan a trabajar. Como lo he dicho hoy por hoy, la única que yo conozco a nivel global que hace eso es IPS, que desde hace 13 años o 15 paga por semana. Y es una empresa con 5 o 6 mil guardias. Pero todo lo que se habla de los cómputos legales y todo refiere a jornadas semanales. Y si me pongo estricto, hay una norma entre las medidas de protección al salario que dice que a un trabajador que hace labores manuales o físicas no se le puede retener el salario más de 8 días, es decir, el pago tiene que ser semanal. Y como decía Diego, en otros países esto se ha visto siempre igual y se ha solucionado. No hay problema. Jefe Marquet, te escucho, amigo. Gusto en saludarte, my bull. Un gustazo saludarlos a ti y a todos los participantes, que veo que está muy nutrida la asistencia. 76 participantes, está increíble. Nada más, la petición sería si pudieras repetir ese resumen que hiciste, que me pareció como corolario de todo lo que se ha hablado hoy, y está buenísimo para tomar nota, o sea, o no sé si se pueda Mira, redactar. la idea es que al final les voy a poner los datos míos y quien me lo piden directo le vamos a dar la memoria de lo que hoy planteamos. Sí, ¿sí? porque esas conclusiones que es ahorita los 5, como los 10 puntos de otro rollo, están. Ajá, exacto. Concisos. El punto es, ya, es muy importante que entendamos esto, lo que dijimos muy brevemente. El artículo 11 dice que todos los que ejercen funciones de administradores, son representantes del patrón. Se llama responsabilidad fiduciaria. Aunque no tengas poder legal escrito, la ley te implícitamente te otorga como representante del patrón. Por eso tu desafío es trabajar con los jefes de turno, jefes de servicio, para que no doblen gente, que no vayan a salir con que, ¿qué quiere, jefe? Pues faltó uno y le dije al otro, síguete, ya nos metió en una bronca. Entonces, por eso yo empecé diciendo, las empresas de seguridad se basan en 3 cosas: recursos humanos, la parte legal y la parte comercial. Y obviamente todo eso unido por la parte financiera. Pero debemos de entender que una empresa de seguridad es una empresa de recursos humanos, antes que otra cosa. Joven Herschel, levantaste tu mano, perdón. Sí, gracias, Rubén. A mí me parece muy interesante lo que comentaste al principio sobre el tema de la inteligencia. Creo que es algo que al final sí me gustaría que reforzaras un poquito, porque muchas empresas y muchos empresarios y muchas consultorías se jactan de que tienen este tema de la expertise en inteligencia, pero vemos que todavía pocos lo están implementando. Primero porque existen problemas en el mercado laboral en México, y eso también tratándoles de explicar a los colegas de otros países. Entonces necesitamos meter los conceptos de inteligencia para entender que en México tenemos 4 grandes temas, ¿no? El primero es la rotación, después las vacantes, después el tema del talento, el perfil del talento, no se está consiguiendo cubrir las expectativas de los usuarios finales, y tiene que ver mucho relacionado en que pues, no hay gente que quiera ser guardia de seguridad privada. No sé si pasa en otros países, en México cada vez sucede más. Y al final del día, pues el tema de las demandas, ¿no? Hay algunos colegas, ahorita que mencionabas, también me gustaría que lo comentaras, porque en algún foro, voy a decirlo, pues hasta de Asís lo comentaron, ¿no? En donde decían, oye, pues es que los guardias son los que no quieren cambiar de 12 o de 24 a 8 horas. Pues claro, no quieren hacerlo porque, primero, no va a faltar el empresario que sí quiera bajarles el sueldo porque van a trabajar menos horas, ¿eh? Ojo. Y la segunda es porque, sí, pues obviamente gastan en el transporte para venir a la Ciudad de México,
o en algunas grandes ciudades, pero ¿por qué cada vez tienen que venir de lugares más distantes? Porque hay un tema también de demografía y la parte social, ¿no? Entonces, la gente de menos recursos, con menos perfil, trabaja por poco, pero también porque ha sido excluido de otras industrias. Entonces, siempre las empresas de seguridad privada les abren los brazos para poderlos traer. Hay robo de talento, no solamente entre las empresas de seguridad privada, sino también en otras industrias, que creo que eso también sería interesante que nos platicara Rubén. Y bueno, para cerrar este tema, yo creo que es importante recordarle a la gente que estamos hablando, Dante y Jaime nos están dando muchos elementos jurídicos, pero se nos está olvidando que, primero, son personas, ¿no? Y son personas que están trabajando con horarios muy complejos. Y hemos escuchado a muchos, lamentablemente, supervisores, subdirectores de operaciones y empresarios que fueron policías o militares, y pareciera que por lo que sufrieron ellos, tienen que sufrir también los guardias, ¿no? Lo vemos en el tema médico. Los residentes, los R1, R2, R3, molestando y vejando los derechos humanos de los nuevos médicos que entran a los hospitales. Potreando a los nuevos. Sí. Entonces, pareciera que como otros sufrieron, ellos también lo tienen que sufrir, y pensamos y escuchamos mucho a los colegas, ¿no, Rubén? Tienen que ser de fibra, pues tienen que aguantar. Entonces, no creemos que vayas a tener otra cosa diferente, porque la resistencia es en los guardias, la resistencia es en los empresarios, la resistencia es en los de seguridad corporativa o las empresas, porque al final del día ellos van a tener que pagar, ¿no? Y nos aventamos la bolita entre nosotros. Entonces, creo que esta parte, si lo vemos desde un punto de vista y un análisis de inteligencia, hay otras industrias que hacen contrainteligencia, ¿eh? Contra la seguridad privada. Están viendo cómo hacerle para robarse a los pocos guardias que tienen capacidades cognitivas diferentes para llevárselos a sus empresas. Entonces, creo que esa parte me gustaría que la pudieras establecer, Rubén, porque sí es cierto, esta parte hay que entenderla del tema legal, pero creo que se nos olvida que son seres humanos que necesitan ganar mejor y que necesitan pasar tiempo con su familia, necesitan descansar, necesitan comer mejor, comen tortas, comen tacos, comen muchas cosas que nos estamos acabando el talento humano, la materia prima, por decirlo de alguna forma, el talento humano nos lo estamos acabando con estas jornadas y estas formas en las que se da este tema. Ya para cerrar rápido, ¿sabes a qué vamos a llegar, Rubén? Tenemos que hablar del modelo de negocio. El modelo de negocio tiene que evolucionar. Gracias. Hablamos de lo que yo mencioné, costos y precios. Y mientras el precio lo siga poniendo la Policía Auxiliar y la bancaria, que no tienen las mismas reglas que nosotros, vamos a tener problemas. No hay de otra. Y importante es también que en el orden de lo que señalaba Herschel, ustedes como profesionales de la seguridad se informen realmente, se acerquen. Yo sé que hay algunos que tienen muy malas experiencias con las asociaciones, la que me digas, hay buenas, malas, irregulares, y hay una que puede ser buena hoy y era muy mala ayer, o muy buena hoy y muy mala mañana. Las asociaciones son lo que nosotros queremos que sean. Lo que yo les puedo decir, Dante es certificado CPP desde hace 6, 8 años, Jaime hace 6, yo soy hace 20 años, 24 años certificado. He encontrado en ASIS, en AMEXI, en AMPAC, asociaciones que son muy valiosas. No necesariamente asociaciones gremiales, las hay, está la MESP, el Consejo, ANERPB, ASUME. Al final lo que buscamos es que entendamos que tenemos un solo fin por diferentes caminos, pero sí necesitamos aprovechar esta coyuntura para tratar de mejorar las condiciones que hagan menos estresante el trabajo que tenemos. Déjenme mostrarles esto. Guardias de seguridad haciendo huelga una semana antes de los Juegos Olímpicos en Francia por malas condiciones de trabajo. Ahora sí que no es un consuelo, pero el problema está en todos lados, ¿eh?
Y no hemos hablado de qué va a pasar cuando los sindicatos empiecen a meterle ruido a esto. No nada más en la seguridad privada, pero sabemos que en la seguridad privada tenemos una asignación pendiente con eso que nos puede representar un gran problema. Yo respondiendo a lo que decía Herschel, el punto es costos y precios, y que el usuario tiene que estar consciente que una cosa es la seguridad y tiene un precio y otra cosa es la inseguridad. Yo recuerdo mucho cuando se quiso poner aquí en México el seguro obligatorio para autos en la Ciudad de México, que el entonces regente, hoy presidente, dijo, es que la gente no tiene dinero, ¿por qué quieren obligarlos? Bueno, si no tienes dinero, no tengas carro. Porque qué culpa tengo yo que un estúpido sin carro me estrelle mi carro, un estúpido sin seguro me estrelle mi carro y me haga perder todo mi carro. O sea, ¿quieres manejar? Las reglas son estas. ¿Quieres tener un negocio? ¿Requieres la seguridad? O mejor, quítala. Pero ya lo vimos. Si piensas que la seguridad es cara, espérate a probar con la inseguridad. Y si yo me doy cuenta que ya no es posible gastar lo que gastaba antes, porque ya no hay otra opción más que pagar lo que la ley marca y lo que mis socios comerciales americanos y canadienses me piden, tenemos que hacerlo. Me he escuchado también que me dicen, es que el presupuesto ya está aprobado, ya no podemos negociar nada hasta enero. A ver, cuando te llegue el Ministerio Público y te diga, aquí está la denuncia, ¿ven en enero a detenerme? No, señores, hay cosas que son, y no es nuevo, es la ley. Las jornadas son ilegales desde 1970, que salió la Ley Federal del Trabajo. Que hoy alcanzan un nivel penal es otra cosa. De hecho, Sensei, aquí hay algo bien importante y reforzando el punto. La norma que se está reformando es precisamente para darle una vida más digna a los trabajadores, a cualquiera. Precisamente es para que ya se quiten esas jornadas, porque México está considerado a nivel mundial en la OIT como uno de los que más explota a sus trabajadores. Entonces, eso ha llevado a un dumping comercial dentro del Tratado de Libre Comercio y dentro del ámbito mundial. Entonces, hoy lo que están buscando es que se equiparen al nivel de vida que se está teniendo en Estados Unidos, en Canadá, hablando del Telecán, y por el otro lado, para manejarse contra lo que es una globalización, tener un trabajo digno. Entonces, eso es lo que busca esta norma. Lo que ahorita estamos diciendo no es cómo evadirla, sino más bien dicho lo que está diciendo que son las consecuencias y qué es lo que puede pasar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es estar de acuerdo a la norma, no es irse fuera de. No es irse fuera de. Coincido, dame un segundo. Sí, adelante, por favor. Precisamente con este apartado que está señalando ahorita Jaime, y dentro de las formas de trabajo que se están creando y que se van a tener que crear, no solamente por el tema del Tratado de Libre Comercio, sino por las nuevas opciones y las nuevas particularidades que se van a dar a nivel internacional. El objetivo, entiendo que dentro de esta charla, el conversatorio va un poquito más allá de decirles a ustedes qué es lo que debes de hacer, no es qué es lo que puedes evitar hacer. Me refiero concretamente, si empezamos a trabajar sobre qué es lo que podemos y debemos de hacer, vamos a dejar a un lado el tema de, oye, ¿y qué te parece si le pago las horas extras como otra empresa? ¿O qué te parece si hago un contrato y luego la otra diferencia se la pago por fuera del contrato? ¿O qué te parece si hago contratos de carácter civil en vez de carácter laboral? No podemos dejar a un lado, al final del día y dentro del marco de lo laboral, que pues la preexistencia del contrato lo señala el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, y se presume la relación laboral nada más porque hay un trabajo subordinado y quien recibe una ganancia por ese trabajo realizado. Entonces,
vamos a tratar de, para los que estamos participando, de ser un poquito más específicos y ser más asertivos en qué es lo que viene, qué es lo que tenemos que hacer a partir de los errores que ya cometimos. No tanto de evadir responsabilidades, porque lejos de concretar y formalizar esa relación laboral, vamos a alejar mucho y vamos a estar exponiendo a nuestros clientes y consecuentemente a nuestra misma empresa o a nuestro marco de contratación en ámbitos penales. No traten de buscar salidas buscando dobles o triples formas de mantener la relación que actualmente se da. Vamos a tratar de unificar y de planificar para futuro. Esa es la línea que sigue siendo más recomendable a partir de ya. Sí, yo coincido en eso. Y yo, cerrando un poquito, quiero pues agradecer a Diego, a Josefa, el apoyo que nos dan. Ahí tienen el WhatsApp mío. Déjenme, no, ahí no está mi WhatsApp en la torre. Déjenme ver. Para que el que esté interesado en la memoria, ¿sí?, me escriba directamente. Dejen ponerlo aquí. Bueno. Y yo les pueda mandar de regreso la memoria de lo que vimos hoy, ¿no? También agradecería que los otros dos profesionales pongan su teléfono ahí en el chat, si fueran tan amables. Sí. Aquí, de alguna forma, a través del 52 55 18 49 25 49, el WhatsApp, los que me lo soliciten, les mandamos la memoria de lo que hoy se platicó. Esto es un proyecto inacabado. Con muchos de ustedes coincidimos en otros foros. Con muchos este es el foro de contacto principal. Al final, reitero, todos perseguimos el mismo fin, por diferentes caminos, por diferentes vías. Lo que buscamos es que ustedes se lleven información que sea útil, y hablo a nombre de mis dos compañeros que nos acompañaron hoy, agradeciéndoles. Estamos a su disposición para cualquier consulta posterior. Si te parece bien, Rubén, tenemos dos preguntas más. Sí. Lamentablemente, vamos a seguir hasta 20 minutos más, si te parece. Y le voy a pedir a los colegas que hicieron preguntas en el chat si la pueden replicar vía WhatsApp. Así no las vi en el chat. No sé que lo quieran contestar rápidamente, pero me gustaría. A ver, dime qué tenemos. Son 5:43 según yo, tenemos 17 minutos. Bien, primero vamos yo tengo que ir a barrer y atrapar lo que me falta. A Ballesteros, que quiere hacer una pregunta. Sí, adelante, Iván. Sí, gracias. Soy Omar Ballesteros, de Ballesteros Seguridad. Perdón. No hay cuidado, Rubén, gracias. Yo soy parte de la Asociación Nacional de Empresarios acá en León, Guanajuato, donde tenemos contacto con muchos amigos empresarios. Este tema siempre ha sido, desde que salió en junio, un debate y creó todo un terror en relación a la tipicidad que se le puso sobre las horas extras. No voy a tocar ese tema, pero voy a hablar sobre la cuestión del dinero. Amablemente otros amigos ya han comentado sobre los problemas de reclutar y eso. Algo que está sucediendo. ¿Cuándo dije que pusieran todo? Está abierto tu micrófono. Sí, sí, algo que, ¿sí me escuchan? Sí, te escucho. Algo que está sucediendo y que tal vez no lo han notado, antes de ponerse a temblar con respecto a que los van a meter al bote y van a ir con el director general, o el de recursos humanos, o el de operaciones, con todo esto que está pasando, antes de que empiece con eso, tienen que verificar bien sus centros de negocios en la parte de los dineros. Tantas son las horas extras que operativamente se tienen que pagar y que van a ajustar con los papeles que quieran, con los contratos que quieran, van a hacer tantas horas extras que todos los guardias van a empezar a pagar impuestos, van a brincar el tabulador del subsidio al empleo, que su tope es 9,000 y pico de pesos. Hicimos una corrida acá en Guanajuato y vimos que por más de 7,000 pesos mensuales adicionales a su sueldo, se van a llevar de nómina a los guardias. Es obvio que hubo una pregunta por ahí entre varios empresarios y que dijeron, ¿quién va a pagar esos extras? Si a esos extras lo trasladas al costo hacia el cliente, obviamente el cliente te va a decir, no,
está súper carísimo por un solo guardia. Entonces tenemos un reto que por un lado, como decía Schultz, la gente ya no quiere trabajar. El otro, la gente que está dentro, que se quede a trabajar y que no falte para que no tengamos que hacer extras. Y el tercero, el reto con el cliente a convencerlo de que ya es tiempo de modificar los esquemas tradicionales. Ya no pueden existir 24, ya no pueden existir de 12. Tiene que ser lo que manda la ley y son 8 horas para una posición de 24 horas. Bueno, 8, 7.5 y 7, como bien lo mencionaron los abogados. Tenemos que hacerle notar al cliente que ya es partícipe de esta modificación y venderle la idea. Curiosamente, me he topado que nadie de mis clientes sabía sobre el cambio a la Ley Federal de Trabajo con respecto a las horas extras. Le digo, ¿sabías tú, empresa fulana, sobre que ya no pueden trabajar más de 8 horas en una jornada y con un tope de 48 horas y máximo 9 a la semana? No sabía eso. O sea, me sorprendió que mis clientes no lo supieran. Pero esto va más allá, porque no nada más le va a aplicar a seguridad. Ahorita, como estamos los del gremio en este chat, estamos platicando sobre eso, pero se van a ir con todas las empresas grandes, todas aquellas que ya tienen sindicatos, todas aquellas que ya están a la vista presumiendo lo que tú quieras, ¿no? Soy General Motors, tengo quién sabe cuántas fábricas con tantos miles de empleados y el sindicato está de mi mano, sí, pero ya el sindicato, como bien lo dijeron, se va a poner trucha. Y de ahí va a empezar a bajar, es decir, irse a otras empresas. Y en un momento dado, es muy probable que el próximo año ya empiecen a presionar a las empresas grandes con los proveedores. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque un cliente que fui a ver a Puerto Interior y una amiga mía que está en este chat, fui a ver un cliente y le dije sobre esto, una empresa japonesa, me sacó todo lo de la ley, alta en el Seguro Social, pago de Infonavit, Repse, la vacuna del perro, que estén de rosa con pompones, o sea, todas las cosas de ley. Y le digo, qué bueno. ¿Sabía usted que ya no me puedes pedir guardias de 24 horas? Y me dice, no lo sabía. Y digo, pues métetelo en la cabeza, porque tu cliente de empresa japonesa que hace motores de aluminio, tienes gente trabajando y no necesita estar aquí para saber que trabajan más de sus 8 horas tu área de mantenimiento. Solo el área de mantenimiento trabaja más de 8 horas. Tienen siempre un grupo muy pequeño. Solo basta que la revisión de la Secretaría de Trabajo le pregunte a alguien de mantenimiento, ¿cuántas horas trabajas tú? Pues supuestamente 8, pero a veces me quedo más. ¿Cómo que supuestamente 8? A ver, platican. Bueno, es que a veces mi jefe me pide que me quede un ratito más. ¿Cuánto es un ratito más? Bueno, unas 8 horas más para sacar el jale. O sea que sales a las 10 y entras a las 8. Sí, no me dejarán mentir los abogados. Va a llegar el momento que con esa simple contestación es para auditar a toda la empresa y empezar a preguntar. Y de ahí también le van a preguntar a los guardias. El guardia que está en la empresa, la puerta, que es un proveedor. Oye, guardia, ¿tú cuántas horas trabajas? No, pues estoy supuestamente de 12. Ah, supuestamente de 12. Todos los días, sí, en automático, pero por mucho las 48 horas a la semana. Pero el asunto es el tema del dinero. Esta modificación se va a volver muy incosteable para todos nuestros clientes. Y aquellas empresas que tienen grupos muy grandes de guardias, 100, 200, 300, 400 guardias, se van a volver incosteables, van a aumentar los impuestos por mucho y se los van a querer trasladar a los guardias. El guardia no lo va a querer pagar y se va a ir mejor, por lo tanto la rotación va a aumentar todavía más. Tenemos un reto muy grande y los invito a todos los amigos que sigamos con esto porque sí viene un cambio muy fuerte en la cuestión de dinero. Muchas empresas, no quiero ser pájaro de mal augurio, pero muchas empresas que ahorita tienen el 100% de sus guardias, se les van a ir de madrazos el 50% de los clientes con todo esto que está pasando en cuanto empiecen a aumentarlo. Si la empresa de seguridad quiere absorber el costo del impuesto excedente que se va a hacer de las horas extras, se va a volver incosteable. O sea, todas las utilidades que podían sacar se van a ir por los suelos. Muchas gracias. Yo entiendo eso, gracias. Ahí, señores, no es, nada más aclarando, no es ahora ya no puedes trabajar. No, nunca has podido trabajar. Lo que pasa es que ahora ya es delito hacerlo. Pero de que estaba prescrito como no permitido desde el 71.
Porque también a mí un cliente me dijo, oye, ¿eso es nuevo? Le digo, no, nada más desde 1971 lo dice la ley federal del trabajo. Lo que sucede es que nadie lo obedecía y ahora ya salió un tiburón, es decir, que tiene dientes, que te va a obligar a que nades más rápido, si no, sí te va a morder. Entonces ese es el punto. ¿Alguna otra? Rubén, ¿puedo comentar algo rapidísimo de lo que dijo Sí. Omar? Sí. Fíjense, y aquí Diego, qué bueno que están en este esfuerzo latinoamericano. Algo que hemos detectado, Omar, y para todos, es que hay empresas que tienen clarísimo que en México, qué es lo que pueden y no pueden hacer. Porque hemos encontrado empresas regionales y globales que, ¿qué creen? Que en otros países, como saben que no pueden, por temas que sí están en el ejercicio penal, pagan diferente. Pero cuando llegan a México, en México, como saben que sí se permite, entonces en México el concepto es el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en otros países sí cuidan las empresas, los usuarios finales, que las empresas de ciudad privada tengan mejores sueldos, no hayan horarios de 12 o de 24, pero cuando les preguntas por México, en México saben, porque hacen un análisis, calculan los gastos, ¿no? Entonces, sí lo están haciendo, sí lo están haciendo, sí lo saben, nada más que en México como que nos saltan, ¿no? O sea, así nos han saltado en muchas cosas. Entonces, esto lo quería comentar, Rubén, porque lo que hemos encontrado es que pues en México se permite todo, ¿no? Somos el país latinoamericano que lamentablemente, bueno, uniéndonos con la parte latinoamericana, que lamentablemente se sabe que aquí se permite todo, ¿no? Entonces, creo que esa parte sí, Omar, tienes razón, tendrán que verlo los empresarios. Y en este esquema que tú decías del pago de horas extras, en el taller en el que estuviste, Rubén, recordarás que el presidente de la MESP pidió que levantara la mano qué empresario paga horas extras. No, nadie. Nadie paga horas extras. Entonces, no nos vayamos con la finta en que en este mundo, en México, se pagan las horas extras. Digo, es fuerte decirlo con los amigos de otros países, ¿no? Pero en México no es cierto eso del pago de horas extras, Dante ni Jaime. No se pagan horas extras, no lo están haciendo, ¿no? Entonces, las compensaciones también hay que analizarlas. Y luego, ya para cerrar, Rubén, esa parte que decías de que pues, hay empresas con las que tú trabajas que están sensibilizados. Hay una empresa en donde tú y yo les ayudamos y que ya un par de directores me han dicho cómo le van a hacer para explicar y para poder amortiguar el trancazo, no pensando en No nos hacer las toca, no nos modificaciones, toca. Vamos a hacer un convenio con la autoridad. No puedes. Sí. O sea, están sacando cada explicación que dices, Dios mío, no aprendimos nada. Era eso, gracias. Jóvenes, pues bueno, esto tiene mucha tela de donde cortar. No sé, Diego, ¿tienes alguna Sí, otra pregunta? ahí tenemos 7 minutitos. ¿Qué pasa? Pregunta Juan Carlos Moranchel Roca. ¿Qué pasa si se contratara al trabajador por honorarios y por hora? ¿Sigue cometiendo delito? Sí, porque una cosa es prestación de servicios. Si lo contratas por honorarios, tiene que sacar su registro como empresa de seguridad. Ya lo metiste en una bronca. No se puede. O sea, lo quieres contratar por honorarios, te va a cobrar IVA, va a salir peor. Y el trabajador mismo no tiene la capacidad financiera y legal para hacer eso. Adicional, ¿Sí? Rubén, recordemos que Ajá. aquí en México, y dentro de las modificaciones que hubo en 2019 en la Ley Federal del Trabajo, la subcontratación ya no se podría Ya dar, no se puede hacer la y subcontratación. consecuentemente sería ilegal. Sería ilegal. Y por hora menos, o sea, hay una modalidad de trabajar por hora que desgraciadamente no tenemos regulada y que nadie está insumando en eso, pero porque no se puede hacer, físicamente es imposible, ¿sí? Bien. Tendrías que tener una infraestructura. Dile al guardia, paga ahora un contador. De lo que te pague yo, paga un contador para que te lleve ante Hacienda mes a mes, cobra tu IVA, saca tus comprobantes. Imagínate eso.
Tu ISR Esa tiene que sería la- declarar. Claro, Muchas ya no gracias. declara ICPT, se va a ISR, olvídate, es una locura. La intención del gobierno es sacar más dinero. Esa es la intención. Con toda esta modificación, en automático se va a llevar millones, porque ya no va a pagar el subsidio al empleo. Ahora todos, incluidos los obreros de línea, van a pagar Sus impuestos, impuestos, claro, todos en automático. Esa siempre fue la tirada. claro. Bien. Carlos, ¿Qué otra? Carlos Martínez pregunta, en caso del trabajo de autotransporte, en específico de transporte federal de carga, ¿se puede considerar que no existe un límite de horas de trabajo? Porque el Eso, chofer a ver, tiene un ingreso por viaje. Si esto exacto. fuera cierto, ¿qué sucedería con las custodias? Ojo, yo lo dije al principio, la Ley Federal de Trabajo sí separa autotransporte, marinos, ferrocarrileros, aviación, deportistas, ¿sí? Artistas, como un trabajo especial. Los choferes de autotransporte no entran en este rollo, más bien no en el rollo de las 48 horas. Ellos tienen una regulación diferente que lo permite la ley, pero las custodias no. Así es que tienes manzanas con peras, ese es el problema. Ellos son manzanas, los guardias son peras, y esta legislación es para peras, no para manzanas. Gracias. Carlos Martínez también dice, en los servicios de condominios, la corresponsabilidad puede llegar hasta los propietarios del condominio. Claro, o sea, si alguien dice, y miren, todos sabemos que en los condominios al jardinero, al que limpia y al vigilante, no les pagan ni el seguro social. Bien. De hecho, la ley señala el que recibe de manera directa o O indirecta. indirectamente el beneficio y tiene conocimiento y no hace nada, o es cómplice o es autor intelectual. Yo fue algo que le dije a mis clientes, un cliente que estaba viendo, le digo, ¿sabías tú que si sabes que yo estoy trabajando de 24 horas y me los pides de 24 y lo pusimos en la cotización por contrato, eres partícipe de? Ah, claro, ya eres autor intelectual, ¿eh? Así es. ¿Alguna Así más, fue. Diego? Sí, último. Soy Dixon Ruiz, soy venezolano y con la experiencia de mi país en temas laborales, la implementación del sistema político de corte progresista que estas medidas a favor del sector obrero acabaron con la empresa de mi país. Y hoy estamos viviendo en la peor crisis económica, política y social. Creo que México va por ese camino. Y hoy, con esta charla, lo he constatado. Te diría sí y no. Sí, porque tenemos una política gubernamental en ese sentido. No, porque tenemos una regla muy diferente a lo que nuestros hermanos venezolanos tienen. Y lo dije hace rato, estamos muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Ellos son los que regulan mucho de lo que hacemos y por más que quieran, sí es cierto algo que mencionaba Herschel, no sabemos qué va a pasar llegando Trump, porque va a llegar tristemente y está marcando la decadencia americana, porque no es posible que una persona condenada por 17 delitos ahora me digan que puede ser presidente, pero bueno. Al final, sabemos que todo es, en ese sentido, pudiera presentarse. Yo tengo la esperanza de que al estar pegados a Estados Unidos y ser el traspatio, nos guste o no, de Estados Unidos, vamos a tener una regulación más controlada. No nos van a dejar caer tan al piso. Yo creo que, ya para ir terminando, y voy a hacer este comentario y después ya pasamos a la despedida. Con respecto a lo que comenta Dixon de su país, yo en mi país, Uruguay, y he vivido en Argentina, he vivido en Chile y estuve mucho tiempo trabajando en Brasil, en todos lados funciona de que son 8 horas y el que trabaja más se le paga extra. Se le paga mensualmente, no quincenalmente ni semanalmente, se le paga por mes. 8 horas y horas extra, y para cubrir un turno son 3 guardias y uno relevo para cubrir las horas que corresponden. Eso es, y si no se cumple, está el sindicato para protegerte, y si no, te llevan derecho al Ministerio de Trabajo para que te paguen 3 veces más de lo que corresponde. Eso es lo que pasa en esos países. ¿Pero qué sucede? Educación laboral. Pero, ahí ya tienen el nombre de los teléfonos de los ponentes para que si alguien requiere algo más,
Como dicen los abogados, hay asuntos que se ganan y otros que se pierden, pero en todo se cobra. Exactamente. No, A eso voy. al final de cuentas así es, ¿no? En realidad es así. Termina pagando el cliente final. Es una realidad. El cliente final es una ley que tiene que cumplir. Entonces. ¿Y en México, Diego? ¿Y en México? Yo lo que haría era reducir. A ver, yo veo mucho más guardias contratados aquí que en otros países. En un mismo supermercado, en un mismo residencial, en otros países está el 50% de guardias. Y allá se complementa con seguridad electrónica. O sea, hay menos guardias, se cobran mejor, se paga mejor. Sí, pero bueno, también tengo que estar de acuerdo. Para que simplemente es una opinión personal. Hay que ir generando el cambio y ojalá y este sea un punto de partida para así mejorando ese cambio. Conforme empiecen a caer, yo me atrevo a sacar mi bolita de cristal y decir que no más de 6 meses vamos a escuchar el primer caso. Tal vez no es la seguridad, pero sí alguien va a... Sí. Algún listo, un abogado listo de esos que andan buscando en qué entretenerse y a quién joder, se le va a ocurrir. Así es. Bueno, Diego. Muy bien. A todo lo que se registraron, le vamos a mandar el video con esta presentación que se está grabando en este momento. Le vamos a mandar el link y lo vamos a subir a YouTube. Le voy a aprovechar para recordarles que nosotros en BEA Consultores tenemos una plataforma de digitalización para registrar todo lo que es proceso de seguridad, incluido la asistencia y todo lo que es necesario registrar para cumplir con la ley y todo lo que es informe de incidente, registro de novedad y todo lo demás. Muchos ya saben, pero igual me voy a tomar el atrevimiento de pasarles información. Dante, Rubén y Bruno Díaz. Bruce Wayne, ya rato. Ahora es Santa Claus. Exactamente. También. Jaime, muchísimas gracias por esto. Esto es a beneficio puro de los colegas y COSEPA, los que han participado y todos los que lo van a ver por YouTube. Le queremos decir muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a los que participaron, a los que hicieron preguntas, a los que no, a los que dieron su opinión y gracias por participar. Sí, le puse los datos ahí en el chat de los que quieran participar en COSEPA, que aún no lo son, y siempre serán todos bienvenidos. Gracias a todos y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Nos estamos viendo, jóvenes. Gracias a todos. Vámonos. Hasta la vista. Buenas